pase de Pérez de los Cobos de la jefatura de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid solo es la punta del iceberg de una guerra en el Ministerio del Interior, de consecuencias imprevisibles. Desde su destitución por falta de confianza, hemos ido descubriendo la tendencia de este coronel a filtrar informes con el objetivo único de perjudicar al gobierno de coalición. Sus relaciones con la jueza Medel no son menos inquietantes. Hemos conocido que Cobos, por su cuenta y riesgo, mandó a varios agentes a requisar los vídeos de las cámaras de seguridad del supermercado donde hace un par de meses fue grabado Iglesias. ¿Haciendo qué? Haciendo la compra. ¿Con qué intención? ¿Provocar un nuevo escándalo mediático? Este tipo de filtraciones interesadas hace sospechar que Pérez de los Cobos sigue siendo la cabeza de esa policía política que creó en sus tiempos el Partido Popular. Según algunas fuentes, este coronel seguiría controlándolo todo, incluso después de su destitución, porque los jefes del entramado puigdeísta que inauguró Fernández Díaz pues sigue obedeciendo a sus padrinos, aunque ya no estén en los cargos de mando. Unas sórdidas cloacas que erosionan los cimientos de nuestro sistema democrático, que desde hace 6 años afectan a Podemos, pero que ahora se extienden al PSOE en el gobierno de coalición. Para tratar de aportar un poquito de luz a este tema tan oscuro, nos acompañan esta noche algunas de las personas que más saben sobre este tema, quizá no solamente porque lo han estudiado, sino también porque lo han sufrido. Bienvenidos a Plaza Frontera. Las cloacas no existen en el Ministerio del Interior. Creo que se han adoptado medidas claras, determinantes desde el 7 de junio que soy ministro del Interior. Para hablar de un tema de tan candente actualidad y también tan preocupante para nuestra democracia, tenemos a tres invitados de lujo. Tenemos a Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, letrado de las Cortes y autor del libro La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista, que fue además su tesis doctoral. Diego, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Muchas gracias a vosotros. Nos acompaña también Sonia Vivas, policía municipal en excedencia y una mujer valiente que se atrevió a denunciar en Baleares la corrupción que había en el cuerpo. Muchas gracias por acompañarnos, Sonia. Muchas gracias. Y nos acompaña uno de los responsables de que en España se empezara a hablar de las cloacas del Estado, Carlos Bayo, periodista de investigación del Diario Público. Carlos, un saludo. Un placer estar contigo, como siempre. Déjame preguntaros de entrada, pensábamos que esto del lawfare, es decir, esto del uso, ¿no?, de la justicia para dar golpes blandos, es decir, para intentar conseguir en los tribunales lo que no se consigue en las urnas, pensábamos que era una cuestión de América Latina, pero da la sensación, ahora de manera evidente, que está llegando a España, Carlos. Bueno, a ver, como ya decía el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, el fiscal te lo afina, es decir, que el empleo de la judicatura, es decir, del Poder Judicial, que sigue a la dictadura y que procede del Tribunal de Orden Público, muchos de los integrantes del Supremo en aquella época, y también los que forman luego la Audiencia Nacional, lo que ocurre es que luego se aseguran que continúe esa mayoría ultraconservadora en la cúpula del Poder Judicial a lo largo de los años, controlando las promociones, los ascensos y las designaciones dentro de la carrera judicial, igual que en la Fiscalía. Entonces, es evidente que la derecha siempre ha contado con aliados firmes y francamente algunos de ellos rayando en lo golpista en altos estamentos de la carrera judicial en España. Eso lo hemos visto en diversas ocasiones y hemos visto cómo colaboraban con las cloacas de Interior para hacer una serie de maniobras que francamente sin el apoyo de jueces y de fiscales no hubieran salido adelante. El propio Villarejo me lo dijo a mí en las comidas que tuvimos, que se reunía todos los meses con varios
jueces de la Audiencia Nacional y con varios fiscales de renombre con los que, vamos, él decía, hablaban a calzón quitado. Sonia, hablamos en la ciencia política del deep state, ¿no? De ese estado dentro del estado, que es una cosa que ha existido desde tiempo de los romanos, ¿no? Claro, en el caso tuyo también cuando entras, ¿no?, a denunciar corrupción, donde aparecen empresarios, políticos y policías, parece que ese deep state, ¿no?, regresa como un tsunami y barre todo lo que está en la orilla. Bueno, los casos de corrupción dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad demuestran claramente cómo esa estructura a la que hacía alusión Carlos sigue viva y sigue estando, y que es una estructura de régimen, es una estructura que procede de unas instituciones no depuradas, lamentablemente, y de una democracia que ha dejado atrás limpiar dentro de sus fuerzas y cuerpos de seguridad, que son empleados y empleadas públicos y que la mayoría de ellos pues quieren trabajar dentro de ese marco democrático, pero que ha impedido que los altos mandos o algunos de los altos mandos pues hayan entendido que no pueden hacer, como ha sucedido en estos días, informes de parte, y que no pueden utilizar una herramienta que es la presunción de veracidad para hacer valer lo que es una ideología política y que de manera clara se manifiesta, ¿no? Yo creo que hay muchos responsables públicos en nuestro país a los que les cuesta demasiado sustraerse a su propia ideología y a sus propios prejuicios a la hora de desarrollar su función, y eso es algo que resulta verdaderamente preocupante. Diego, retomo la pregunta. El lawfare parecía que era, bueno, pues eso, lo que sacó de juego a Lula, a Dilma Rousseff, a Correa, y parece que llega también a España. Bueno, yo creo que parece que la época, sobre todo donde estaba de ministro Jorge Fernández Díaz, parece, digo, porque estas cosas hay que demostrarlas ante los tribunales, parece que sí hubo una utilización de los cuerpos de seguridad para objetivos de carácter político, ¿no? Eso es una tentación que siempre tiene quien ostenta una posición de poder en el Ejecutivo, siempre tiene esa tentación, ¿no? Y se trata de que las estructuras jurídicas pues lo impidan, ¿no? Y yo creo que en España tenemos un punto de partida en el régimen democrático que se inaugura en 1978, y un punto de partida que es que no hubo podemos emplear la palabra depuración en altos puestos de la judicatura o de los cuerpos de seguridad o del ejército. No hubo una depuración respecto de quienes estuvieran más cercanos al régimen franquista, al régimen anterior. La transición se hizo como se hizo, ¿sí? Es una transición en donde hubo una amnistía absoluta, y ese es el modelo de la transición, y eso ha dado lugar a lo que ha dado lugar. Pero no cabe duda de que luego se ha desarrollado, jurídicamente se ha desarrollado un estatuto de independencia judicial que yo creo que existe. Los jueces españoles, que como en todos los países suelen tener una tendencia conservadora, son independientes, son jueces independientes, inamovibles, y a los que no se les puede echar de su puesto por cualquier razón, ¿no? Y el sistema de elección, en el que no sé si entraremos ahora después a ver, que es el sistema en donde el Parlamento elige el Consejo del Poder Judicial y el Consejo del Poder Judicial elige a los jueces, yo no veo en este momento, sinceramente, un sistema que pueda mejorarlo. Esa es mi opinión. No veo alternativas claras a ese sistema. La única alternativa que se plantea por el grupo Greco es la de que los jueces nombren a los jueces de altos cargos, que sean los propios jueces, las asociaciones judiciales. Bueno, yo creo que eso llevaría inevitablemente siempre a una mayoría conservadora inevitable en los altos puestos de los altos tribunales. Y esa es la situación en España, ¿no? Yo creo que eso que hay que decirlo también, y cuando se acusa de determinadas conductas, esas cosas se tienen que demostrar. Yo me gustaría precisar, perdona que interrumpa, sí, se tienen que demostrar, pero precisamente hubo 2 comisiones parlamentarias de investigación
en dos parlamentos distintos de nuestro país, uno en el Congreso de los Diputados y otro en el Parlamento de Cataluña. Ambas comisiones de investigación concluyeron definitivamente que ciertamente el Ministerio del Interior, dirigido por Jorge Fernández Díaz, había utilizado los recursos y los fondos públicos con fines de, digamos, políticos para atacar a sus rivales. Eso no se retomó. La Fiscalía, que actúa de oficio en tantísimos casos, no quiso investigar ese tema, cuando dos comisiones parlamentarias habían votado y habían investigado durante meses y habían tomado declaraciones y habían examinado los documentos y las pruebas. Jorge Fernández Díaz prometió que iba a hacer una investigación interna en el Ministerio del Interior y no la hizo. Y nosotros pasamos las grabaciones del ministro del Interior con, bueno, en aquellas famosas grabaciones quedaba clarísimo que se estaba conspirando contra partidos y contra políticos, utilizando para ello mecanismos de filtración de informaciones, etcétera, etcétera. Y se lo entregamos eso a la Fiscalía General del Estado, que a su vez lo entregó al fiscal del Tribunal Supremo, que hizo un informe diciendo que no veía ningún delito en ello y por lo tanto no iba a investigar. O sea que si la justicia se niega a investigar, difícilmente podemos demostrar nada ante la justicia. Eso por un lado. Por el otro lado, es cierto que el Grupo Greco no tiene la solución a la falta de independencia judicial en la justicia española, pero también es cierto que por 5 veces consecutivas han estimado que esa independencia judicial en España deja mucho que desear. Y, por supuesto, no se trata solo de la elección de los jueces, se trata de los procesos de designación y de ascenso de esos jueces, de cómo llegan una serie de jueces al Supremo sin reunir los requisitos necesarios o pasando por delante de muchos otros jueces y sobre todo si son hombres ocurre mucho más con respecto a las mujeres y eso está clarísimo, se ha denunciado y hay denuncias que están presentadas ante lo contencioso administrativo del Supremo que van a pasar a Europa. Es decir, el problema es que se está manipulando desde la cúpula del Consejo General del Poder Judicial y que Carlos Lesmes, con más de un año en funciones, siga designando aceleradamente cargos y puestos a los jueces más conservadores de la judicatura, pues es una señal de que eso no funciona bien. Diego, no sé si quieres hacer alguna apreciación. Bueno, yo creo que vuelvo a repetir lo mismo. El Grupo Greco, para empezar, nunca ha dicho que la justicia española no sea independiente. En la Unión Europea se ha denunciado la situación de Hungría y de Polonia, en donde claramente la justicia no es independiente y hay un expediente abierto por la Comisión, incluso sentencias del Tribunal de Luxemburgo contra estos países. No es lo mismo en España. El Grupo Greco no ha negado que los jueces españoles no tengan independencia, no ha negado, ha hablado de necesidad de transparencia, ha hablado de que habría que proceder a un nombramiento diferente y el Grupo Greco no ha dado alternativas, vuelvo a repetir, a lo que hay ahora mismo. Y claramente la judicatura, por razones sociológicas, por razones ideológicas, psicológicas o como que se quiera, la judicatura española es mayoritariamente conservadora, digamos, de su corazoncito conservador, y la prueba es que las asociaciones judiciales, la mayoritaria es la conservadora, la siguiente también pseudo-conservadora, y el Jueces para la Democracia, que es claramente la asociación progresista, es minoritaria. Por tanto, si nos fuéramos a un sistema de elección de la cúpula judicial, o la cúpula, mejor dicho, el Consejo del Poder Judicial, porque el Consejo del Poder Judicial no es el Poder Judicial. Si fuéramos a una elección por medio simplemente de lo que votan los jueces, tendríamos forever jueces conservadores en todos lados. Yo no veo, sinceramente, mejor forma de elección que la que hay ahora mismo para el Consejo del Poder Judicial, sabiendo que va a haber una correlación de fuerzas que es la que hay. Es así. En cualquier caso, digamos que eso es una cuestión casi técnica. A mí me interesaba, porque lo que queremos plantearnos, ¿no?, en este debate es si realmente hay un Estado profundo, ¿no?, que está ajeno a cualquier tipo de fiscalización, ¿no? Entonces, si queréis, luego al final hacemos algún tipo de propuesta de cuál sería la solución de esto, ¿no? Pero me gustaría dejar claro, pues, qué opináis
respecto al hecho de que es verdad que España se acuesta franquista y se levanta demócrata, ¿no? Y los catedráticos de universidad franquista son catedráticos de la Universidad Democrática y los policías franquistas son policías de la democracia, e incluso la democracia condecora, ¿no? Fernández Díaz condecora a un tipo como Villarejo, ¿no? Que es como una locura, o Billy el Niño, o por supuesto los jueces, ¿no? de la dictadura pasan a ser jueces de la democracia, y también por eso el papel del Tribunal Constitucional es tan relevante, ¿no? Que no deja de ser un tribunal que tenía un peso político. Cuando uno piensa, ¿no? en los primeros presidentes del Tribunal Constitucional, era gente con una trayectoria muy, muy clara para intentar frenar ese comportamiento de la justicia. La pregunta concreta que quería haceros es, eso que hemos visto en otros lugares, ¿no? de la judicatura actuando, ¿no? para quebrar la voluntad expresada en las urnas, ¿creéis que es factible que pase en España? Para finalizar con lo que estaban un poco debatiendo los compañeros, decir que, bueno, entiendo que para demostrar que algo ha sucedido no solamente tiene que haber dañado el Código Penal, quiero decir, hay muchas veces en que se puede demostrar que algo ha pasado, que algo ha sucedido, sin que se sature una prueba penal para tener una condena acerca de eso. Lo digo porque muchas veces caemos en la trampa también de intentar judicializarlo todo, y a veces cuando se emiten sentencias se dice es inocente. Bueno, es inocente no significa que sea inocente, significa que no ha habido suficientemente pruebas como para saturar la propia prueba y emitir una sentencia, pero el propio cuerpo luego del documento pues alumbra una serie de irregularidades que no han podido condenar. Eso no significa que es inocente a efectos jurídicos, pero no exime de que se hayan llevado a cabo una serie de conductas que hayan lesionado a lo mejor la vía administrativa o hayan lesionado aspectos como por ejemplo la convivencia o el libre desarrollo de las instituciones. En ese sentido sí que me gustaría que no nos dejáramos arrastrar solamente por lo penal, porque bueno, todos sabemos que hubo una ley que fue la ley Berlusconi, que incluso lo que hacía era reducir los plazos para no poder perseguir la corrupción en nuestro país. Por lo tanto, a mí eso de ceñirnos solamente a sentencias penales no me gusta, porque nos dejamos atrás muchísimas irregularidades. En cuanto al tema que tú planteabas, Juan Carlos, de si las instituciones de nuestro país, yo lo que yo he vivido dentro de la propia policía, la policía es un servicio público, pero no deja de ser pues, un poder que sustenta nuestro Estado de Derecho y que lo aguanta como tal, pues es que hay mucho trabajo por hacer para democratizar unas instituciones que son de todas y de todos, pero que tienen muy claro muchas veces la institución como tal, independientemente luego de lo que hay dentro, que lógico hay personas, pero tienen muy claro hacia dónde van y dónde se colocan. Yo creo que las manifestaciones que hubo, por ejemplo, en Cataluña, pues de Jusapol, alrededor del 1 de octubre, manifestaciones que hacen de manera constante muchísimos uniformados de nuestro país, que de manera clara se posicionan con partidos que son reaccionarios, deja claro que hay un alma dentro de la policía que no quiere una democratización y que no quiere ser un servicio público, como digo, que realmente son, y que lo que está haciendo es provocar reacciones constantes todo el rato y para negarse a ese ponerse a disposición. Y eso es algo que se ha visto pues, en informes, como decía, de lo que ha sucedido con la criminalización del 8M, ¿no? Que se ha puesto ahí un sesgo ideológico, y el problema que nosotros tenemos en nuestro país, que sucede en otros países de nuestro entorno, como por ejemplo Italia, que también tiene un pasado fascista, donde la policía armada, es decir, nosotros tenemos solamente con Italia una similitud, que es que no se da en el resto de países de nuestro entorno europeo, y es que tenemos una policía que desarrolla labores internas, de seguridad interna, es decir, de policía, que es militar. Eso solamente sucede en España y en Italia, y es precisamente esa herencia, ¿no? Y en Francia. Y en Croacia. Muchas gracias, compañero. Y en Croacia. Y los tres países pagamos multa cada año por ellos. Eso significa que gente que está adiestrada para ejercer la mayor fuerza posible y defender el país en una frontera, está realizando labores para realizar la menos fuerza posible y controlar a nivel interno, es decir, paradigmáticamente a nivel de adiestramiento incluso ni siquiera sería viable. Y eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? Déjame... Ya para sí. Sonia, termina. No, para concluir decir eso, ¿no? Que bueno, que hay muchos compañeros y muchas compañeras que están trabajando para democratizar esos espacios, pero que lógicamente ahí hay un alma que sigue perenne, y eso es una realidad y hay que apuntar a eso. Diego, tú eso lo has vivido, ¿no? Como responsabilidades políticas, como diputado, has estado muy cercano, ¿no? A toda la evolución de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Y es verdad que siempre se ha presentado como uno de los grandes hitos de la transición la democratización, ¿no?, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no?, el papel que en su momento desempeñó Narcís Serra, aunque después el propio Narcís Serra tuvo un desarrollo más cuestionado, ¿no? Pero sí que es verdad que después hubo como momentos raros, ¿no?, que si el caso Almería, que si el 23F, la Operación Galaxia, bueno, diferentes comportamientos que llegan hasta el caso Villarejo, ¿no?, donde no queda claro si realmente se puede afirmar que se han democratizado los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en España, Diego. Bueno, vuelvo a lo que dije anteriormente. La transición fue una transición consensuada, en donde hubo que contar con muchísimos sectores que tenían mucho poder en el franquismo. Es así. Bueno, el propio Adolfo Suárez proviene precisamente de ese régimen, ¿no? Y se hizo consensuadamente. Bueno, y la transición española no creo que hubiera podido hacerse de otra manera diferente, dadas las circunstancias de lo que fue aquello, de 40 años de un dictador que murió siendo dictador, y que se hizo la transición como se hizo. Por eso no era extraño que hubo coletazos, uno de ellos dramático como el golpe de Estado, intento de golpe de Estado, el 23F, coletazos de sectores de cuerpos de seguridad o del ejército claramente proclives al régimen anterior. Eso es así. Pero la evolución posterior yo creo que ha permitido que podamos decir que los cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas se comportan de una forma constitucional. Y cuando hay algún elemento, algún caso en donde no es así, bueno, pues más o menos se ha podido solventar a través de la acción judicial. Es decir, no podemos decir ahora mismo que no sean homologables los cuerpos de seguridad de España o el ejército español a otros que son miembros de la Unión Europea. Me parece que eso es parecido. Incluso en el caso del ejército hay unas acciones y misiones en el exterior internacionales importantes, que por cierto es lo que ha permitido considerar como positivo el que la Guardia Civil, que participa de esas misiones internacionales, sea valorada precisamente por tener una característica militar, cosa que yo comprendo que haya sido la consecuencia de una inercia, pero desde luego no es necesario que un cuerpo de seguridad esté militarizado, eso está claro, ¿no? La Guardia Civil ha seguido una inercia y se ha mantenido así, pero desde luego podría haber sido de otra manera, podría haber sido no militarizado, eso por supuesto. Pero como decía anteriormente la compañera, pues en Italia están los carabinieri y en Francia está la gendarmería, que forma parte del ejército, cosa que no sucede aquí, porque la Guardia Civil no forma parte de las Fuerzas Armadas, según la Constitución, y no podemos decir por ello que Italia o Francia no sean países democráticos. Perdón. A mí me gustaría aclarar un punto solamente que... Rápido, porque quiero que vayamos al tema que realmente nos... Entiendo que a la Guardia Civil la premien por labores exteriores y esas labores exteriores son parte de su función, pero no tanto como, por ejemplo, el patrullaje activo dentro de una ciudad. Quiero decir, hay una diferencia entre defender las fronteras, que eso sería propio del ejército, que es en cierta manera lo que ellos son, y luego, bueno, pues unas funciones policiales que para eso hay que tener una preparación adecuada, que insisto, no tiene que ver con lo militar. Simplemente apuntar a eso. Yo quería simplemente decir, y voy además al tema, porque la Policía Judicial, la que está trabajando precisamente para las investigaciones dirigidas por jueces, también es Policía Judicial de la Guardia Civil. Pero en general lo que nos encontramos los que estamos investigando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los problemas internos que hay, nos encontramos con que ahora hay un resurgimiento de la ultraderecha muy preocupante en todas esas fuerzas y cuerpos de seguridad. Eso se ha demostrado en las últimas elecciones sindicales para la Policía Nacional, en la que el Consejo de la Policía ha sido dominado casi al 80% por Jupol, un sindicato surgido de Jusapol que no solamente tiene vínculos
con el propio Vox, sino que es que muchos de ellos hicieron campaña directamente, campaña desde las comisarías, campaña utilizando los escudos y las insignias de la Guardia Civil y de la Policía Nacional dentro de las siglas de Vox. Hicieron esa campaña activamente y lo hemos denunciado varias veces en público, pero realmente ha habido incluso expedientes internos por ello, tanto en Andalucía, que es cuando obtiene el primer gran resultado Vox, como en las últimas elecciones generales. Se está viendo un resurgimiento de la ideología ultraderechista en esas fuerzas y cuerpos de seguridad y sobre todo en las actitudes de determinados mandos también y oficiales, suboficiales, que están actuando de una manera muy parcial, muy sesgada. Les cuesta mucho olvidar sus propias convicciones ideológicas a la hora de realizar tareas de policía judicial. Y se han producido casos incluso como que han estado filtrando directamente las actuaciones que ellos hacían, como se está demostrando ahora con el informe este del 8M. Pero es que en la última filtración que se ha producido a nivel de Secretaría de Estado de Seguridad. Se ha producido al nivel de un teniente coronel, que puedo hasta decir su nombre, porque el mensaje confidencial reservado, además de carácter reservado y importante para la seguridad del Estado y del Gobierno, que envía la directora general de la Guardia Civil al secretario de Estado de Seguridad, solamente lo han visto ella, el secretario de Estado de Seguridad y su número 2. Una semana antes estábamos diciendo en público que su número 2, Pablo Montera Yácer, teniente coronel de la Guardia Civil, estaba filtrando interesadamente materiales por instrucción de Pérez de los Cobos. Pues resulta que una semana más tarde se filtra ese papel, que no lo puede haber filtrado nadie más que él, porque no lo habrá filtrado el secretario de Estado de Seguridad, ni mucho menos la directora general de la Guardia Civil que lo había emitido. Con lo cual, que no se investigue esto y que no se tomen medidas inmediatas ante estas actuaciones es lo que también permite que sigan adelante. Es una situación francamente preocupante, en mi opinión, la que estamos viviendo ahora. Ahora, yo quisiera decir una cosa. Has puesto ejemplos en el caso de la policía. Precisamente en el caso de la Guardia Civil, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, la AUGC, sí, que es la mayoritaria de lejos en la Guardia Civil, es una asociación que nada tiene que ver con estas posiciones ultraderechistas que comentas. Precisamente no. Es todo lo contrario. Bueno, pero a ver, es que resulta que cuando aquí en España hubo un golpe de Estado, hubo muchos guardias civiles en aquel momento, mucha policía en aquel momento, mucho servidor público en aquel momento, que hizo lo que tenía que hacer y se puso del lado de la democracia de lo que se había votado en las urnas. Esa gente que duerme en cunetas y que a la izquierda a veces tanto nos cuesta incluso reivindicarla, es esa gente que ahora mismo está dentro de las policías intentando democratizar ellos esos espacios. Y están haciendo un gran esfuerzo para que gente como los que hemos nombrado, a mí no me gusta nombrarlos, pero están ahí y hay que hacerlo, como Vox, que está reivindicando una policía que trabaja para la patria, cuando en realidad en nuestro país yo creía que habíamos dado un paso adelante y teníamos una policía que trabajaba para los ciudadanos y para las ciudadanas. Y sobre todo para la democracia, que es lo que surge de las urnas. Entonces, quiero reivindicar el alma y el carácter de importancia de toda aquella gente que, independientemente de su ideología, ojo, se pusieron delante de lo que consideraban que era lo que había surgido de una urna y perdieron la vida en ello, para defender lo que tenemos hoy. Y esa gente también eran policías y esos policías siguen estando. Y son los policías demócratas y los guardias civiles que cuando firman un manifiesto contra Franco son sancionados. Quería que retomáramos un poco a lo que ha ocurrido en estos días. Hemos visto que, con motivo del COVID-19, ha habido una ofensiva muy, muy fuerte tanto del Partido Popular como de Vox, que se ha expresado en el Parlamento de una manera muy bronca, ¿no?, que ha asustado a la ciudadanía. Hemos visto una ofensiva a los medios de comunicación muy, muy fuerte. Han salido tertulianos de la izquierda de muchos lugares. Ha habido una ofensiva muy, 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 muy radicalizada, ¿no?, para intentar debilitar al gobierno. Hemos visto que incluso, ¿no?, el diario El País, ¿no?, ha pedido en un editorial la disolución del gobierno, y en mitad de toda esa discusión aparece el escándalo, ¿no?, de la filtración de lo que es el corazón también de la ofensiva contra el gobierno, que es que la culpa, ¿no?, de
del confinamiento y la culpa de los problemas no es del virus, no es del coronavirus, sino que es del 8M, ¿no? Y quería preguntaros qué demonios ha pasado, ¿no? En todo este entramado, ¿no? Empezamos por ti, Carlos, para que intentes contarnos qué ha ocurrido para que la gente lo entienda, porque claro, cuando las ramificaciones legales se multiplican, al final uno no sabe muy bien qué ha ocurrido realmente. Vamos a ver, evidentemente toda esta actuación, incluso la judicial, es sospechosa. Sospechosa porque, entre otras cosas, la jueza, Medel, aparte de ser nieta, hija, sobrina y hermana de guardias civiles, lo cual es bastante fuerte ya, lo que decide es encargar a la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid la investigación, cuando ella está en los juzgados de la Plaza de Castilla, donde hay una policía judicial de la Policía Nacional allá abajo, y no tiene que enviar la orden a ninguna comandancia de la Guardia Civil de ninguna parte, sino al piso de abajo de donde ella tiene su despacho. Eso empieza por ser un poco sorprendente. Bueno, puede elegir la jueza a quien quiera, claro, pero es que justo elige eso. Pero es que lo que comentaba antes Diego, sí, ciertamente, hay asociaciones en la Guardia Civil que son mucho más progresistas que Jupol y que Jusapol. Pero no olvidemos que ahora acaba, después de estas filtraciones, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil se ha personado en la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid. Pero ¿cómo puede personarse en la causa si precisamente oficiales de la Guardia Civil están efectuando la investigación de esa misma causa? O sea, admite una jueza que esté personada en la causa una asociación del mismo institución armada que está investigando el tema. Es que esto en Europa, desde luego, no se consideraría independencia judicial de ninguna de las maneras. Pero es que, como lo hemos visto tantas veces, cuando yo citaba antes lo del fiscal te lo afina, hemos visto tantas veces montajes policiales dirigidos contra políticos y contra, por ejemplo, el famoso informe PISA, evidentemente, pero que han salido de la UDEF, que es la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, que han salido de organismos de la cúpula de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Que en estos momentos las filtraciones de ese informe, que además ahora lo han corregido y lo han vuelto a corregir insistiendo en una misma tesis que falla desde el principio hasta de la lógica formal y la lógica dialéctica, es que esas filtraciones, porque cuando ahora precisamente el PP dice es que se está cometiendo una ilegalidad exigiéndole a Pérez de los Cobos que informe de que se está realizando una investigación. Pero si fue el gobierno Rajoy el que precisamente hizo una directiva que obliga desde el 2012 a la Policía Judicial de la Guardia Civil o de la Policía Nacional a informar al Ministerio sobre el tema. Y lo hicieron además... No del contenido, pero de informar que se está poniendo en marcha una investigación. Claro, claro. Aparte de que en general eso siempre se había hecho, porque una cosa es que no se examine el contenido o los descubrimientos de esa investigación que solo puede conocer la jueza, y otra cosa es que los mandos de un cuerpo jerárquico y en este caso militar incluso no sepan lo que están haciendo sus subalternos. Eso es una locura. No sabrían ni los mandos de la policía ni los de la Guardia Civil qué están haciendo las diversas unidades de la policía judicial que están a sus órdenes, en teoría. Entonces, eso no tiene sentido, aparte de que hay esa orden del propio gobierno del PP que ahora dice que es una ilegalidad hacer lo que ellos mismos ordenaron en el año 2012. Pero bueno, aparte de todo esto que es aparentemente sesgado y además con una parcialidad y con una intencionalidad muy militante y muy ideológica, porque además está dirigido solamente contra uno de los actos, de los muchísimos actos que hubo entonces, en el que podía haber, yo qué sé, 200.000 personas, pero es que cada día se mueven en Madrid, en el metro, 2 millones de personas, mucho más atropelladas y aglomeradas, y no se suspendió eso, y eso es lo que realmente puede haber distribuido la pandemia por todo Madrid, como diría cualquier epidemiólogo. Pero es que además la Guardia Civil ni es epidemióloga, ni el contenido del informe tiene es que es ilógico, es que es absurdo, es que está claramente dirigido. Diego. Sí.
Vamos a ver, en cuanto a este asunto, yo diría tres cosas rápidamente. La primera, me parece absolutamente incomprensible la iniciativa de la juez en esta investigación. El pretender que hay una posible responsabilidad penal por un delegado de gobierno que no ha prohibido una manifestación por razones de que habría riesgo para la propagación del virus. Bueno, esto es una cosa absolutamente inventada, no tiene ninguna sustentación. La acción del delegado del gobierno, para empezar, debe quedarse claro que es que las manifestaciones no se autorizan. Las manifestaciones se hacen. Nadie necesita un permiso para poder hacer una reunión o manifestación. Es un derecho fundamental que se tiene sin necesidad de que te lo permitan, ni te lo autoricen. Lo que puede hacer el gobierno o la delegación del gobierno es, si considera que hay un peligro cierto grave a personas o bienes, prohibirla posteriormente. En este caso, no había, como ha dicho el ministro Illa hace poco, ninguna evidencia científica que le permitiese a un delegado del gobierno prohibir una manifestación. Para prohibir una manifestación, tienes que tener razones muy fuertes para prohibir un derecho fundamental como es manifestarse, muy fuertes. Ahora estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, por cierto, respecto a determinadas manifestaciones, porque el derecho de manifestación, que en Estados Unidos está en la primera enmienda a la Constitución, aquí está en el artículo, me parece que es el 21 de la Constitución, donde queda claro que es un derecho fundamental. Luego, incomprensible la iniciativa de la juez, incomprensible. Segundo, incomprensible el informe de la Guardia Civil. Es un informe lleno de falsedades, un informe lleno de orientaciones sesgadas, dirigido a un apriorismo de que a ver si le pillamos, vamos a buscar toda una serie de elementos probatorios para buscar culpabilidades, y a mí me extraña, claramente me extraña mucho que la Guardia Civil haya hecho ese informe, porque la Guardia Civil es bastante precisa y bastante profesional. Por lo menos lo han firmado, ¿no, Diego? Sí. Firmarlo lo han firmado. No sé si lo han hecho, pero lo han firmado. Pero me parece incomprensible que ese informe me parece un informe realmente inaceptable. Y tercero, Pérez de los Cobos es que tenía que informar al gobierno. Es que el jefe de la comandancia de la Guardia Civil, el jefe de la circunscripción de la Guardia Civil en Madrid, tiene que estar al tanto de las investigaciones que se están realizando. Por ejemplo, esa. Y es obligación de informar al ministro, a la directora general, al secretario de Estado de Seguridad, en última instancia al ministro, de que se está produciendo esa investigación. Al negarse Pérez de los Cobos a informar, evidentemente está incumpliendo la legalidad. Porque, como decía antes, me parece que Carlos, se trata de informar de que existe esa investigación, no del contenido de la misma. Que si el juez la prohíbe, como ese caso se ha producido, porque si no la prohíbe tampoco, en ese caso no se puede informar del contenido de esas investigaciones, pero desde luego de la existencia sí. Así que en este caso hay un cúmulo de irregularidades inaceptables por parte de la juez, por parte de la Guardia Civil y por parte de Pérez de los Cobos. Yo creo que ese es un tema clarísimo. Y la utilización que está haciendo el Partido Popular, lo que está haciendo Vox, de hablar de un atentado a la independencia judicial. Es que no hay ningún atentado a ninguna independencia judicial para nada. No tiene nada que ver con eso. Y me parece que eso es lo que debe clarificarse. Y yo creo que no se clarificó suficientemente por el ministro en su primera intervención en el Parlamento. Ahí radica el que luego haya sido una cosa mucho más confusa, porque se tenía que haber dejado claro eso desde el primer momento. Hemos querido preguntar a Victoria Rosell, que es la actual delegada del Gobierno contra la violencia de género, pero le queremos preguntar en su condición de jueza y de exportavoz de Jueces para la Democracia sobre este suceso. Vamos a escucharla. Yo, como sabes, soy jueza, siempre he ejercido en la jurisdicción penal, en juzgado mixto de pueblo, de instrucción, de lo penal, y he trabajado muchísimo con el Cuerpo Nacional de Policía y con Guardia Civil. Yo conozco su trabajo y lo reconozco y entiendo que ello es el mío. Por eso sé que es más difícil cuando hay un incumplimiento del deber, un abuso de poder, una irregularidad o una corrupción en sentido amplio, no delictivo, atajarlo, pero es esencial.
La ciudadanía tiene que entender que esto no es atacar a la Guardia Civil o a las fuerzas y cuerpos de seguridad, al revés, es defender a quienes sí realizan bien su trabajo y cumplen con su deber. Porque apartarse del interés general, trabajar para conseguir otros fines, los que sean, personales o políticos, no solo es un grave incumplimiento del deber público, es desviación de poder, corrupción en ese sentido amplio. Y esto siempre es más grave cuando lo hace el Estado que cuando incumple el ciudadano. Muchos que dicen defender al Estado de Derecho olvidan que el Estado de Derecho no se creó para que cumpliera la ciudadanía. El pueblo siempre cumple, con un Estado autoritario o con un Estado democrático. Se creó para que cumpliera el propio Estado. Entonces, sus incumplimientos son más graves y cuando alguien se aparta del cumplimiento del deber, separarlo a él del cargo público es defender al Estado de Derecho y defender la democracia. A mí me correspondió hacer eso con el juez Alba, con muchísima incomprensión y mucha defensa en principio del statu quo, como si estuviera atacando a la judicatura y no. Al final haces un buen servicio al Estado de Derecho. Y es muy paradójico oír a la derecha y a la extrema derecha defender teóricamente el Estado de Derecho o la democracia cuando lo que pretenden es un retroceso en libertad, en derechos, en igualdad, y no dudan en comprometer la imparcialidad de funcionarios y autoridades en su persecución al 8M, que es persecución al feminismo, a las libertades y a los avances sociales para la mayoría. Bueno, solo se genera escándalo si lo remueve un gobierno progresista, porque el Partido Popular se hartó de remover policías. Incluso aquí en Las Palmas hubo un caso de uno que lo destinaron a patrullar en un coche Z después de haber hecho como policía judicial una investigación que indirectamente pues salpicaba a José Manuel Soria. O sea que eso sí es de lo que ahora se están quejando, como si fuera cesar a un policía judicial, cuando cesar a un alto mando, a un cargo de confianza de la cúpula de la Guardia Civil no es cesar a la Policía Judicial, que por supuesto ha de estar blindada, y de hecho Unidas Podemos en el programa, y Pablo lo explicó a la perfección en uno de los mítines de la última campaña, llevaba precisamente cumplir el artículo 126 de la Constitución, que es ese blindaje de la Policía Judicial cuando está investigando al propio Estado, sea corrupción política, económica, pero porque no puedes estar en manos del propio Estado. Pero no tiene nada que ver, es que es muy paradójico oír a quienes han utilizado estos mecanismos hacerse ahora los puristas como si estuviéramos en este caso. De verdad que es la frase de se cree el ladrón que todos son de su condición. O sea, lo que tú has hecho no es lo que se ha hecho ahora y sin embargo estás confundiendo o intentando confundir a la opinión pública y por supuesto se nombran y remueven cargos de confianza porque dentro de un proyecto político tiene que haber unas sinergias, pero sobre todo en otro tipo de cargos que están para cumplir la ley, cesa o pierdes la confianza precisamente porque se apartan o del cumplimiento de la ley o crees que están sirviendo a otros intereses. Esto es en general así, sin entrar en el caso concreto. Lo que hablábamos de la pata mediática de los sistemas de corrupción actuales, que siempre la tienen, engañan muchísimo a la ciudadanía y en nombre de la libertad de expresión promueven algo que no está constitucionalmente protegido. La libertad de expresión es libertad de opinión, pero la información solo se protege constitucionalmente si es información veraz. Este mundo del bulo, donde la gente mayor, gente sencilla, gente que solo lee pues últimamente WhatsApp y muy poco periódico y nada en papel, determinados programas y determinados enfoques, precisamente quieren una ciudadanía poco formada y poco informada a la que poder manipular y que al final pierda los derechos en favor de quienes no necesitan los derechos porque siempre han tenido privilegios. De esto está formando parte efectivamente poderosos grupos de comunicación a los que desde luego no interesa ni la ciudadanía ni la verdad, sino solo lo que ellos persiguen. Y es algo muy peligroso y que tenemos que defender cada una desde su espacio, intentando no difundir bulos, no hacer caso y realmente seguir luchando por la verdad y por la democracia, que en este punto se acercan tanto esos fines, ¿no? La generalización siempre es muy injusta y desde luego yo pienso que hay mucha más
o sea, que la corrupción es aislada, pero que en cualquier caso estamos hablando de la cúpula, no estamos hablando de los trabajadores ni las trabajadoras de la Guardia Civil ni del periodismo, y que es más, creo que hay grandes luchas internas muy desiguales y muy difíciles por salvaguardar el honor y el deber y el cumplimiento de la ley, que siempre proviene más del pueblo llano que de las élites. Así que en esa batalla sí estaremos con toda la gente que reclama el cumplimiento del derecho, y desde luego será de formación profesional, pero nunca vamos a caer en generalizaciones porque son realmente injustas. Quieren decir que estamos propagando eso, pero es absolutamente falso y la gente no es tonta, a la gente no la van a engañar tan fácilmente. Podemos y debemos seguir confiando en la Guardia Civil, en la policía, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sí, por supuesto, es que hacen una labor imprescindible, siempre que también demos a la ciudadanía la confianza de que cuando alguien se aparta del camino y abusa o se corrompe o miente o persigue otros intereses que no son los que marca la ley y su deber, entonces también el Estado va a ser lo suficientemente fuerte y sólido en su democracia como para apartar de su cargo y reaccionar frente a quienes ponen en riesgo precisamente eso, el Estado de Derecho y la democracia. Esa garantía es esencial. Supongo que en la lucha contra la violencia de género constantemente aparecen ahí los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado al lado de las más débiles. Sí, hacen una gran parte de un trabajo esencial. Hay dos puertas o dos vías de acceso a la protección que debemos a las mujeres víctimas de violencia de género, que son el sistema policial y judicial y todo el sistema social. Ninguno es superior a otro, uno puede condenar, el otro solo puede proteger y no condenar, son complementarios, y hay policías y guardias civiles y también gente del sistema de justicia que puede presumir en este punto de haber salvado vidas. Normalmente no son quienes más están en la primera línea, pero claro que sí, las vidas de las mujeres dependen en gran parte de ese buen hacer y de ese enfoque de igualdad y de una policía democrática. Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género en el Ministerio de Igualdad y una defensora del 8M. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo desde esta frontera. Gracias, Juan Carlos, un abrazo. Hasta pronto. Sonia, tú querías hacer alguna apreciación. Bueno, yo quería decir que cuando hablamos de manifestación hay que hacer hincapié en que estamos hablando de una manifestación feminista. Y es ahí donde yo creo que radica el problema y todo lo que ha sucedido con esta utilización de la Guardia Civil y este intento de utilización también de judicializarlo, que a todas luces es algo que, como están diciendo también los dos compañeros, debía suceder, que era la manifestación del 8M, pues porque no había ninguna directriz en contra de que eso sucediera, ¿no? Entonces, es importante señalar que era la manifestación feminista, que es uno de los pilares de este gobierno de coalición progresista y que lógicamente va a ser atacada constantemente, esa idea de gobierno feminista, esa idea de gobierno igualitario, ¿no? Entonces no estamos hablando de cualquier manifestación, todo lo que está sucediendo y toda la utilización que se está haciendo por parte de la Guardia Civil, que es quien firma ese informe, desafortunadamente, pues donde además se incluyen recortes de prensa, pero no de cualquier periódico, sino del periódico El Mundo, etcétera, etcétera. Quiero decir, solamente ver ese informe ya uno se da cuenta de que lo que se ha intentado es de alguna manera construir una verdad sobre hechos que son sesgados y que incluso a veces están dirigidos hacia un punto concreto de manera clarísima, ¿no? Que es criminalizar el movimiento de las mujeres y criminalizar el feminismo. Y es ahí donde a mí me gustaría hacer especial hincapié. Se está intentando criminalizar el feminismo a través de una manifestación. Y eso es lo que está sucediendo y por eso se está utilizando todos los poderes que están a su alcance y que tienen a su alrededor para elaborar esa causa. Hay un tema que me preocupa y que creo que no afecta solamente a España, ¿no? Ayer ponía los pelos de punta ver al comandante en jefe, ¿no?, de las fuerzas conjuntas norteamericanas, el número 1 del ejército norteamericano,
pidiendo, ¿no?, a la Guardia Nacional y al propio Ejército que respeten la Constitución y sus valores, ¿no?, porque están asesinando, ¿no?, a los negros, y Donald Trump parece que está diciendo adelante porque cree que seguramente eso le produce votos. Claro, y ahí se produce una conjunción que es la que me preocupa también que pase en España, que pase en nuestro país, ¿no? Una conjunción entre algunos miembros de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los partidos de la derecha y de la extrema derecha y los medios de comunicación, ¿no? Quería preguntaros al respecto, porque claro, aquí llama la atención que después de ese informe chapucero, que como bien decíais, con recortes de OK Diario, que tiene la credibilidad que tiene, pues eso, ¿no? Un yonki en estado de abstinencia, ¿no? Resulta que el ABC publica ese off the record, ¿no?, donde decían una obviedad, que fue menos gente al 8M, pues porque había ya el run, ¿no?, del coronavirus. Y resulta que hacen un segundo informe tomándolo, ¿no?, del diario al ABC, y se utiliza, ya digo, esa conjunción entre medios de comunicación, algunos sectores de la Guardia Civil, algunos sectores de la Judicatura, para intentar tumbar a un gobierno, ¿no?, legítimo y constitucional, ¿no? Entonces, ¿cómo leemos esto, Diego? Bueno, yo quisiera decir primero que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Sonia sobre el trasfondo ideológico de este ataque, ¿no? El trasfondo ideológico, que es un trasfondo antifeminista. Por tanto, la manifestación 8M, que es algo que es visto con visceralidad negativa por los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad, bueno, pues no cabe duda de que la acción en este sentido de la derecha o de la ultraderecha va en esa dirección, de conectar con una parte de su electorado que odia cualquier tipo de manifestación feminista. En cuanto al asunto de la comparación que tú has hecho con el caso de los Estados Unidos, me vas a permitir, Juan Carlos, una digresión sobre la policía norteamericana, ¿no? La policía norteamericana, que tiene una gran influencia del racismo en su interior, yo me di cuenta de eso en un viaje hace años que hice a Minnesota, precisamente, donde se han producido estos hechos. Y me pusieron para explicarme cómo funcionaba la policía norteamericana a un policía muy alto, al que le llamaban Koyak, y que me di cuenta inmediatamente que era uno de los tíos más racistas que yo me encontré en mi vida, ¿no? Bueno, la policía norteamericana tiene una especie de inmunidad en sus actuaciones que se las ha concedido el Tribunal Supremo. Hay una jurisprudencia relativamente reciente del Tribunal Supremo que le da al policía norteamericano una especie de patente de corso, y es una de las razones por las cuales se producen. El año pasado creo que murieron asesinados por la policía norteamericana 1.000 personas. 1.000 personas. Matados por la policía norteamericana. Por ejemplo, en España hubo 0 personas matadas por la policía. En Estados Unidos, 1.000 en el año. Eso tiene que ver también con un sistema que me parece que es una de las razones por las cuales existen estas cosas en Estados Unidos, que es que estamos ante una sociedad absolutamente armada. Todo el mundo tiene todo el mundo tiene pistola, todo el mundo tiene rifle en su casa, los llevan en el coche. Es una sociedad absolutamente blindada con armas, llena de armas. Y el policía que se acerca a alguien, por ejemplo, en un coche a detenerlo porque ha cometido una infracción, por lo que sea, imagina inmediatamente que puede tener un arma esa persona y tiene que poner las manos en el volante y tiene que hacer una serie de cosas. Es decir, todo esto hay que incluirlo en el tema norteamericano, que es distinto, afortunadamente, de la situación europea, ¿no? Y luego me preguntabas, Juan Carlos, por todo me parece que estabas preguntando, ¿no? Por el entramado de medios de comunicación, algunos sectores de la Guardia Civil, en este caso concreto, y los partidos de la derecha. Bueno, yo creo que la derecha lo que quiere, claramente, lo que quiere la derecha es cargarse al gobierno. Quiere cargarse al gobierno. Quiere, como sea, a un gobierno que supuestamente todavía le esperan algunos meses más de tiempo, hasta 4 años, que es lo que dura la legislatura, y además que no cabe disolución hasta 1 año desde que se produjeron las elecciones, por cierto. Quiere aprovechar cualquier cosa
cargarse al gobierno. Y le está echando al gobierno la culpa de los muertos, en vez de al virus. Le está echando la culpa a los muertos. Cualquier cosa es utilizable. O a los consejeros de sanidad, porque en España Este elemento de la manifestación del 8M es un elemento, un resorte que está claramente siendo utilizado para eso, para ese objetivo. Yo quería también, bueno, yo estuve 5 años de corresponsal en Estados Unidos, en Washington, y conozco muy bien esa realidad que bien ha retratado Diego, pero el asunto es el siguiente: los generales están en desacuerdo por completo con esa postura de Trump, que quiere aplicar el Insurrection Act de 1807 para utilizar al ejército, y los medios de comunicación. También es una diferencia muy importante con respecto a este país. Aunque haya una Fox que es muy de ultraderecha, la mayor parte de los medios de comunicación norteamericanos son muy progresistas en su espectro ideológico, y están criticando enormemente esa actitud. Entonces, aquí el problema que hay es también que hay muchos medios de comunicación que participan de esa estrategia para derribar al gobierno. Sí, era uno de los elementos que quería preguntaros, ¿no? Ya digo, por esa conjunción donde incluso, ¿no? Un medio que se lee, ¿no? Dentro del espacio centro-izquierda progresista, ¿no? Como es el Grupo Prisa, pues en un momento determinado nos encontramos, ¿no? Con un editorial pidiendo, ¿no? La disolución del gobierno y la responsabilización, ¿no? A la vicepresidencia de una competencia que pertenece, ¿no? A las comunidades autónomas. Déjame que os pregunte otra cosa vinculada a este deep state, ¿no? A este estado profundo. ¿Está el Opus Dei presente en la Judicatura y en la Guardia Civil? Pues sí, sí, realmente. Bueno, yo acabo de publicar un tema precisamente sobre cómo en la Secretaría de Estado de Seguridad sigue estando una facción del Opus Dei que instauró allí Jorge Fernández Díaz, que era abiertamente opus deísta, pero además muy militante, y que colocó allí a sus peones, a su gente. Es que Pérez de los Cobos también, y gente que he mencionado antes, y también lo era gente, por lo menos simpatizantes, de la etapa de Zoido y de todos ellos, y de Arsenio Fernández de Mesa, que lo era activamente siendo director general de la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Pero también es conocido que el Opus ha buscado tener y mucha influencia en los estamentos, en las instituciones de mayor poder que hay en el Estado. ¿Y cuáles son? Si no el Ejecutivo, en el sentido de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Interior, y el Poder Judicial. Diego, tú que conoces bien la Guardia Civil, también en su trayectoria histórica, ¿desempeña algún papel los sectores más conservadores de la Iglesia Católica? No sé, yo seguramente en este caso puede haber una influencia como consecuencia de que Jorge Fernández Díaz, como decía Carlos, era abiertamente miembro del Opus, y bueno, se dice que hay a partir de ahí una gran influencia. Yo no tengo los datos, no lo conozco ni puedo decir al respecto nada al contrario. Pero sí quiero decir que la Guardia Civil, por eso a mí me ha extrañado tanto ese informe muy chapucero que ha hecho la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, por cierto, elegida por la juez, porque los jueces, curiosamente, pueden elegir a cualquier unidad de Policía Judicial del país para poder llevar a cabo una investigación. A mí me parece un poco excesivo que un juez pueda dirigirse a cualquier unidad policial o de la Guardia Civil, como quiera, para una investigación. Creo que debería haber una cierta acotación territorial, al menos, ¿no? Bueno, eso es un inciso que yo hago al respecto. La Guardia Civil, me extraña que hagan ese informe porque, repito, la Guardia Civil tiene una fama de ser bastante precisa en sus informes, bastante profesional. Por ejemplo, hay que decirlo, en la lucha contra ETA, la Guardia Civil fue una pieza esencial en el combate contra el terrorismo, ¿no? O sea, que a mí me parece que la Guardia Civil tiene una tradición también, por cierto, tengo que aprovechar que de mi carácter de investigador sobre la Guardia Civil y su historia, una tradición bastante
obediente al poder establecido, muy jerarquizada, muy jerárquica. No sé si por la influencia de su carácter militar o no, pero la Guardia Civil, por ejemplo, que por cierto se llama Guardia Civil porque iba a ser civil y luego la situación del siglo XIX hizo que inevitablemente se militarizase. La Guardia Civil es una institución que en la Segunda República, a diferencia de las Fuerzas Armadas, del Ejército, que mayoritariamente se puso del lado de Franco, la Guardia Civil se puso del lado de la República. Y ahí está la Guardia Civil al servicio de la República y al servicio de la Generalitat de Cataluña, hasta el punto de que Franco pensó en disolver la Guardia Civil, porque no había sido un cuerpo que se hubiera puesto de su lado, ¿no? Luego, al final, resultó que no, porque la Guardia Civil tiene una estructura territorial muy anclada en el territorio y es una fuerza, por tanto, de una gran importancia. De ahí que sea muy cultivada y cuidada la Guardia Civil, porque la Guardia Civil es un elemento, no cabe duda, de poder muy importante, ¿no? Así que yo creo que esto es lo que explicaría también el que se intentase manipular, utilizar a la Guardia Civil para determinados objetivos de carácter político. No que salieran del interior de la Guardia Civil, sino que más bien salieran del poder político civil. Déjame que os plantee otra cosa de fondo casi para despedirnos. Es verdad que lo que dices de que la Guardia Civil permaneció leal, ¿no?, a la Segunda República, pero también es cierto que hubo una depuración, ¿no?, con muchos fusilamientos incluso, ¿no?, de los altos mandos de la Guardia Civil por parte del franquismo, cosa que no se recuerda, ¿no? Y del ejército. Claro. Franco fusiló a muchos militares. Claro, ¿no? Y luego hubo una depuración donde esa condición de la Guardia Civil pues también cambió, ¿no? Es verdad que después también en la lucha contra ETA, como bien planteas, seguramente la tarea de la Guardia Civil pues tuvo momentos muy meritorios, pero también momentos muy oscuros. Estoy pensando en Inchaurrondo, ¿no? Estoy pensando en esa vinculación, ¿no?, de algunos... El Gal Verde. ¿Perdón? El Gal Verde. Sí, el Gal Verde y bueno, y esa vinculación además con narcotraficantes, una cosa como muy, muy oscura, que hay discusiones acerca de si se pudo frenar o no se pudo frenar. Se genera, y creo que a mí es lo que más me preocupa, ¿no?, este informe de la Guardia Civil genera unas enormes sospechas sobre los informes de la Guardia Civil, porque, claro, dices, no, es una oveja negra ya, pero deja abierta la sospecha de qué ha ocurrido. Por ejemplo, estoy pensando en los informes de Alsasua, ¿no?, donde de repente se hicieron con la misma lógica, ¿no?, para que una pelea de bar se convierta, ¿no?, en un atentado terrorista y lleve a unos muchachos, ¿no?, a estar encarcelados durante un tiempo inmemorial. Lo que quería preguntaros es que la gran preocupación es que no podemos dejar ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional, ni el Ejército en manos de la extrema derecha, porque eso genera una profunda debilidad de una democracia. Y es verdad que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son unos trabajadores muy especiales porque tienen un sentido del honor, porque defienden a la patria en peligro, ¿no? Y por tanto tienen una vinculación muy peculiar con la patria, también tienen por eso una vinculación muy especial con la religión, con sus patronas, sus patrones y demás. Tengo la sensación de que la izquierda tendría que hacer un esfuerzo para definir una idea de patria que se trasladase a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para que realmente esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bueno, pues no tuvieran esas dudas democráticas como está ocurriendo, creo que ahora mismo en algunos sectores. Porque cuando una parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado defienden a Vox y Vox tiene planteamientos golpistas, pues es preocupante, ¿no? Yo creo que detrás, y es la pregunta que quiero haceros, de todo esto que estamos discutiendo, no está habiendo un cierto ánimo golpista alentado y animado por medios de comunicación, alentado y animado de manera absolutamente evidente por Vox, a veces tolerado por el Partido Popular y, bueno, con algunos comportamientos, en este caso de la Guardia Civil, parece que van en esa misma dirección. Bueno, yo querría decir que me gustaría destacar, por ejemplo, que en la lucha contra las cloacas en el Ministerio del Interior, y me refiero ya a la brigada política que dirigía Villarejo y a toda esa mafia que estaba en torno a Villarejo, con García Castaño y con todos ellos, precisamente la Guardia Civil era la enemiga de esa cloaca. Hasta el punto de que muchos fiscales anticorrupción se dedicaban a encargar
las investigaciones de determinadas tramas de corrupción a la Guardia Civil y no a la Policía Nacional, porque sabían que la Guardia Civil sería, digamos, limpia por completo en esa investigación y además haría frente a los intentos de Villarejo y de sus hombres de enturbiar esa investigación. Pero en ese enfrentamiento fue muy duro finalmente. Villarejo se enfrentó a la Guardia Civil porque también la Guardia Civil estaba defendiendo otra cosa, que era la corona. Porque hay otro efecto que también debemos saber, y es que el CNI y antes el CSIC suele recurrir siempre, preferir a la Guardia Civil que a la Policía Nacional. Entre otras cosas porque las órdenes que necesita que se cumplan el CNI a menudo no se pueden explicar, no se puede dar las explicaciones de por qué se está ejecutando una acción. En el cuerpo de la Guardia Civil hay una jerarquización militar que les lleva a obedecer sin rechistar y sin preguntar por qué. Entonces el CNI suele preferir encargar esas operaciones a la Guardia Civil. Y al final se produjo, bueno, el enfrentamiento era entre Villarejo y Félix Sanz Roldán, que por cierto, un general jefe del Estado Mayor, fue el que llevó finalmente al hundimiento de la cloaca y al hundimiento de Villarejo. Pero muchos fiscales anticorrupción han confiado siempre más en las investigaciones de la Guardia Civil que en una Policía Nacional que estaba, digamos, corrompida por Villarejo y su gente. En el siglo XXI, en la España democrática del siglo XXI, y dentro de la Unión Europea, hablar de golpismo me parece absurdo. Absurdo. Golpismo, no hay golpismo seguro en ninguna parte o será anecdótico y un poco patológico en cuerpos de seguridad o en judicatura. Bueno, pues habrá el porcentaje que pueda haber en Alemania, en Francia, en Italia, como consecuencia de este crecimiento del populismo de derecha, consecuencia, entre otras cosas, de la forma desastrosa en la que se trató la salida de la crisis financiera del 2008, ¿no? ¿No crees, Pero, Diego, perdona que te interrumpa, ¿no crees que, como tú antes decías, nuestra peculiar transición hace que haya un poco más de peso de esos comportamientos herederos del franquismo? Sí, pero eso yo lo vi en los años posteriores a 1978, pero no ahora. Es que ahora estamos en otro momento. O sea, querer hacer una equiparación de ahora a 40 años antes... Aunque ahora tenga Vox 53 diputados. Bueno, Vox puede representar un franquismo sociológico residual. Puede ser que eso que estaba más o menos metido en el Partido Popular y que pueda haber ensoñaciones, pero poder hablar de verdad de golpismo seriamente ahora mismo en España me parece absurdo. Me parece absurdo que haga ese planteamiento, que se establezca como posibilidad significativa el tema del golpismo. No, perdona que te vuelva a interrumpir, es que Abascal, ¿no?, que es el líder de un partido con 3,5 millones de votos y 53 diputados, constantemente empieza sus intervenciones diciendo que el gobierno es ilegítimo. Y han hecho llamamientos, diputados y eurodiputados de su partido, llamamientos directos a que el Estado intervenga. Es verdad, yo estoy de acuerdo contigo en que es complicado que eso tenga lugar, pero se está planteando, ¿eh? Bueno, es una cosa que puede estar en la estrategia de Abascal, no lo sé. Desde luego, el hablar de gobierno ilegítimo me parece una cosa absolutamente inaceptable, ¿no? Pero que eso tenga una proyección significativa, que sea un riesgo significativo, en mi opinión, cero de riesgo sobre ese asunto. Sonia. Bueno, a mí me gustaría decir que así como Carlos sabe muy bien y conoce perfectamente que la mayoría de las causas de corrupción que se han investigado en este país vincula directamente tanto a miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad como a políticos, y eso es una realidad, pero son causas de corrupción que están también construidas sobre las testificales de muchos agentes, de muchos policías que son parte de esa investigación y que se ponen a servicio de las instituciones, como la judicatura, para señalar lo que está mal, ¿no? Y en todo eso, a donde yo quiero apuntar es algo que tú decías, Juan Carlos, que es muy importante, que yo creo que la izquierda tiene que hacer las paces con sus fuerzas y cuerpos de seguridad también, de alguna manera, que desde la izquierda se tiene que abrazar
a la policía, que ya está viendo esos acercamientos y ya está viendo ese movimiento también, pero la policía como tal y como institución que queremos democratizar por completo, tiene que sentir también que en la izquierda se le aprecia y se le quiere, ¿no? Yo como policía muchas veces he sentido que había como, bueno, pues una especie de confusión a veces cuando lanzas un mensaje por los derechos humanos y pones en tu perfil que eres policía. A veces eso no se comprende porque en nuestra construcción, en nuestro ideario mental también entendemos que la policía es una cosa determinada que viene de esa herencia, que son 40 años, como decía Diego, pero 40 años no es nada, ¿no? Entonces, insisto en que si no te sientes una especie de bastardo, y lo explico. Si dentro de la policía, que no está democratizada del todo, y donde el discurso predominante que nadie quiere nunca acallar es el discurso de Vox, porque ese discurso está constantemente en los cafés, está constantemente en los briefings y está constantemente campando a sus anchas, contrarrestar ese discurso interno con otro tipo de discurso es muy difícil y los compañeros demócratas no lo hacen porque no sienten a veces que haya un respaldo de afuera que los entienda también como parte de esa democracia. Quiero decir, el policía demócrata vive en una situación de frontera donde no pertenece a ninguna parte, no pertenece adentro y no pertenece afuera. Y en eso, no pertenecer a ninguna parte, donde yo creo que desde la izquierda tenemos que hacer una apertura de brazos para abrirnos a recibir a todos esos compañeros y todas esas compañeras que están llevando la democratización ellos solos y ellas solas al interior de unas instituciones que lamentablemente es importante señalar que aún no han logrado las cuotas de democracia que nos gustaría todavía a todos. Yo quisiera decir, si me permitís, solamente apostillando esto que dice Sonia, con lo que estoy muy de acuerdo, que hay un elemento fundamental aquí y en lo que debe cualquier gobierno insistir, y sobre todo un gobierno progresista, que es la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La formación. Desde el primer momento en que entran en una academia, eso es esencial en los cuerpos de seguridad. Estoy totalmente de acuerdo y de verdad muchísimas gracias por hacer ese señalamiento de algo tan necesario, de verdad. Muchas gracias. Yo quería decir que, bueno, que de acuerdo con Diego en que un golpe de Estado clásico no se puede hacer, pero estabas hablando de un golpe blando al estilo de América Latina y estabas hablando de lawfare. La lawfare es utilizar incluso a los tribunales para forzar a un gobierno a dimitir. No se trata de sacar los tanques a la calle o tomar por asalto el Congreso de los Diputados a tiros. Se trata de realmente socavar un gobierno y obligar a que cesen sus funciones con la participación de medios de comunicación, de fuerzas de seguridad y del Poder Judicial. Pues vamos, es verdad que yo creo que hay comportamientos que hacen mucho daño a nuestra democracia y que insisten en que España parece que hay momentos en donde insisten en querer ser diferentes, ¿no? Hay cosas que yo sigo sin entender porque una jueza, ¿no?, como antes decía Diego, bueno, pues impugna al delegado del Gobierno de Madrid y no a los otros 51 delegados, supongo, ¿no?, que hay en el conjunto de España. No entiendo, ¿no?, cómo es posible que se haga un informe de la Guardia Civil lleno de falsedades, lleno de recortes, lleno de mentiras y de tergiversaciones, ¿no? No entiendo qué hace Pérez de los Cobos mandando a unos guardias civiles a por las tintas donde está comprando Pablo Iglesias en un supermercado, donde un tipo además le insulta y lo publica a los medios. No, son cosas que no entiendo, ¿no? Y creo que si hace muchísimo daño en un país, muchísimo daño, pues el hecho de que un cura abuse de un niño, que un periodista mienta, que un guardia civil o un policía manipule un informe, creo que todas esas cosas dañan profundamente a la democracia y por eso creo que no es gratuito lo que está ocurriendo, ¿no? Y por eso queríamos hacer este debate, porque creo que hay una ofensiva contra la democracia en España. Y es que los que lo hemos visto en otros países, ahí estoy más de acuerdo con Carlos que con Diego, hemos visto que los golpes se hacen ahora con la no intervención. Es decir, cuando tú de repente sacas de la carrera electoral a alguien que le saca 20 puntos a Bolsonaro, pues ahí estás dando un golpe de Estado blando. No hace falta que haya sangre, pero estás subvirtiendo la democracia. Y ese es el miedo, porque esa es la manera de actuar. Estados Unidos ya no forma, ¿no?, a militares en la Escuela de las Américas. Tiene escuelas judiciales para hacer precisamente este tipo de comportamientos. Pero Juan Carlos, Latinoamérica no es la Unión Europea. Las cosas que pueden suceder en Latinoamérica no tienen que suceder necesariamente en la Unión Europea. La Unión Europea es una especie de blindaje democrático muy importante. Por lo tanto, yo por eso
Bueno, pues evidentemente de lo que se trata en estos momentos por parte de la derecha es que este gobierno se vea obligado a irse o a dimitir o a convocar elecciones, tal. Eso no es un golpe de Estado. Eso no es un golpe de Estado. Entonces, el golpe de Estado es una cosa más seria y más contundente, y por eso es por lo que yo creo que no hay ningún tipo de riesgo al respecto, ni en España ni en ningún país de Europa en este momento. En cualquier caso... Yo creo en los golpes de Estado que no van a ser, digamos, señalados por nuestro entorno europeo porque lógicamente no son tan agresivos como sacar los tanques, pero que sí que son golpes de Estado encubiertos, que es llamar a la insurrección, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, como hemos visto hace poco que se ha hecho, y como es de alguna manera criminalizar a un gobierno que es legítimo y que está escogido en las urnas y que es fruto también de un consenso. El golpe de Estado como lo conocemos como tal, ya yo creo que ha quedado un poco para la historia del siglo XIX también, ¿no? Pero sí que creo que estamos ante algo muy peligroso y que hay que combatir. En cualquier caso, nos tenemos que ir. Y os voy a pedir en un minuto vuestras conclusiones. A mí me sigue pareciendo terrible que Lula encarcelado, Dilma Rousseff bajo un impeachment, Cristina Fernández de Kirchner imputada, Rafael Correa condenado, Evo Morales sacado del poder con un golpe de Estado, en este caso sí que con las Fuerzas Armadas. Yo creo que el comportamiento de Trump, que lleva, como decíamos antes, a que el propio, ¿no?, jefe de las Fuerzas Armadas diga, por favor, contención. Yo creo que el momento no es muy meritorio, ¿no?, para un Occidente que está muy en decadencia y que a mí me preocupa profundamente, porque creo que Occidente en esta pandemia está en decadencia, ¿no? Y está en decadencia en la respuesta que ha dado a la crisis, en la respuesta democrática, en la respuesta mediática. Y por eso montábamos este programa para intentar clarificar. Y en cualquier caso, os pido vuestras conclusiones en un minuto. Empezamos por ti, Diego, tus conclusiones de este debate. Bueno, yo creo que estamos viviendo, desde luego, un momento muy, muy dramático, consecuencia esencialmente del COVID-19, que da lugar a una fragmentación social muy significativa, a una recesión económica enorme, a una expansión de las desigualdades y del paro enormes, y de lo que se trata en este momento es de ver si la salida es una salida progresista o es una salida reaccionaria. Y eso es lo que se está debatiendo ahora mismo, aquí y en muchos sitios del planeta, ¿no? Yo suelo insistir siempre, no sé si por deformación biográfica, en que aquí tenemos una institución importante que se llama Unión Europea y hay que aprovecharlo. En un momento en el que Estados Unidos está en regresión, en un país que está viviendo una época también dramática, con un gobernante al frente inaceptable que divide a los norteamericanos y que espero que pierda las elecciones del noviembre, con una China que tiene una posición ascendente en lo económico, pero que no tiene nada que ver con los valores culturales y democráticos del mundo occidental y del mundo europeo esencialmente. Bueno, pues este es el momento para poder dar un paso adelante progresista en el conjunto, no solamente en España, sino en el conjunto de la Unión Europea. Yo creo que esa es la línea que hay que seguir. Y esa línea apoyada por la población es una línea imbatible, es una línea progresista imbatible. Ningún tipo de pretensión de populismo de derecha que ya ha hecho un cierto ejercicio que pueda pretenderse, va a poder con ella. Yo creo que ese es el objetivo que hay que seguir en este momento, claramente. Gracias, Diego. Carlos Bayo, tu minuto. Bueno, yo lo que sí creo, y vamos a decir nombres entonces, es que las cloacas de interior no han desaparecido en absoluto, ni se ha acabado con ellas como Marlaska pretendía decir. Ahí sigue José Luis Olivera Serrano, ahí sigue Miguel Áñez al frente de Asuntos Internos, ahí está Fuentes Gago, que amenazó a mi compañera Patricia López, y eso salió hasta su grabación amenazando a una periodista en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Investigación, y no se tomó ninguna acción contra él. Ahí sigue el teniente coronel Baena, alias Tácito, en las redes sociales como jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Cataluña. Ahí siguen los dos hermanos Montero y Yácer, Jorge y Pablo, ocupando espacios de poder en la Secretaría de Estado de Seguridad. Podría alargarme mucho, pero realmente todavía hay muchos elementos, y ya no estamos hablando de mayorías,
que son desestabilizadores porque pretenden desestabilizar a los gobiernos progresistas. Y más, un gobierno de coalición con Podemos les ha llegado realmente a enervar de tal manera que realmente están tomando acciones de desestabilización. Y eso es preocupante y es algo que hay que poner final. Y hay que poner final a esas cloacas de interior y allí, pues también en la Guardia Civil. Y ese peligro ya lo hemos vivido en España y no creo que debamos arriesgarnos a vivirlo de nuevo nunca más. Muchas gracias. ¿Tu minuto, Sonia? Bueno, yo creo que apuntar a lo que está mal dentro de las propias instituciones es algo que debemos hacer y que es necesario. Que decir que todo está bien y justificar de manera constante que no todos son iguales en un intento de desdibujar una realidad creo que no es de compromiso, y creo que los policías también y los guardias civiles se pronuncian al respecto. Yo hablo con mucha gente, tengo grandes amigos, he trabajado en la policía durante 15 años y la gente dentro también necesita ese, como decía, ¿no?, ese abrazo también por parte de la izquierda, de entender su profesión, que no es una profesión fácil, que es una profesión muy difícil porque además la desarrollas, como decía el compañero Diego, con escasa formación, que eso hay que mejorarlo, y también con escasos recursos de psicólogos, por ejemplo, ¿no? Afrontas muchas situaciones durísimas y luego no tienes tampoco una estructura que te permita poder estar bien, y de hecho también enlazaría incluso con el número, el gran porcentaje que hay de suicidios dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es una profesión muy dura que necesita que desde la izquierda también se la comprenda más y se le abra los brazos, y acabar haciendo un poco alusión a lo que decía Carlos también, de esa vuelta que parece, ¿no?, a esos valores tradicionales. El otro día Trump con la Biblia, esta gente aquí un poco todo el rato copiando lo que está sucediendo en Estados Unidos para intentar que tengamos acceso a las armas de fuego igual, para intentar volver a esos valores tradicionales que de alguna manera lo que hacen es moralizar la sociedad y decirnos a todos y sobre todo a todas cuál es nuestro lugar y cuál es nuestro sitio y qué se puede hacer y qué no se debe hacer, ¿no? Apelar también, como decía Diego, a la Unión Europea como tabla salvavidas para poder salir de esta situación tan terrible que viene, pues porque ahora más que nunca toca que estemos juntos. Pero como dices tú, Juan Carlos, y para cerrar ya mi minuto, me gusta mucho mirar a los países de Latinoamérica y ver lo que está sucediendo, porque cuando ves las barbas de tu vecino en remojo, tienes que mirar a ver qué va a pasar con las tuyas. Y yo creo que está habiendo también una regresión en muchos países hacia lugares a los que a nosotros no nos gustaría volver. Muchísimas gracias, Sonia Vivas, Diego López Garrido y Carlos Bayo. Yo me voy con la lectura de que seamos prudentes con lo que está pasando, estemos alerta y sobre todo no dejemos, ¿no?, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no dejemos que la judicatura, bueno, pues se deslice, ¿no?, hacia posiciones que son contrarias a la democracia y no han ganado los contrarios a la democracia. Cuidemos, ¿no?, a esos cuerpos para que abracen indudablemente los principios democráticos. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí en esta frontera y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta siempre. Hasta pronto.